Estamos tocando este lema o este tema que tiene que ver con forjar nuestra pasión por Cristo. Y tal vez el primer aspecto que he propuesto y que estamos viendo estos días, que es necesario para revitalizar la pasión que sentimos por Cristo, en ese primer y gran tema que es conociendo a Dios y adorándole. En el conocimiento y la adoración a Dios es como nuestra pasión por Cristo puede renacer, emerger y ser siempre pujante. Y hemos estado viendo acerca de lo que significa conocer y adorar a Dios en diferentes aspectos. Basándonos en este versículo de Juan, capítulo 4, versículo 24, donde nos dice que el Padre busca adoradores sinceros en espíritu y en verdad. Esos adoradores los busca el Padre. Nos hacemos la pregunta si somos nosotros esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y estuvimos contemplando también cómo para adorar a Cristo es necesario primeramente conocerle a Él. En ese conocimiento nos dábamos cuenta que para adorarle es importante varias cosas. La primera, hacer de Dios nuestro centro de adoración. Que Dios sea el verdadero centro de nuestra adoración. Ni yo, ni un templo, ni una fórmula, sino Dios mismo, ¿quién es? Y acercarnos a Él, ver a través de la palabra y a través de su creación también la grandeza de nuestro Dios. Y cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra adoración, entonces nosotros ocupamos la posición que debemos, la de absoluta sumisión. Y ese es el cuadro de la adoración que nos transmite la Escritura. Las personas que son adoradores de Dios se postran delante de Dios en reconocimiento de total sumisión. Tú tienes todo derecho sobre mi vida, tú tienes toda la autoridad, tú tienes toda la dignidad. Y a partir de ahí podemos empezar a iniciar el camino de la adoración. Ahora estuvimos viendo el último día dos aspectos más en cuanto a la adoración. Si el centro de la adoración ha de ser Dios mismo, ¿cuál ha de ser la base para la adoración? Concluimos que era la palabra de Dios, la base de la adoración. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta verdad es la verdad revelada de Dios. Solo podemos adorarle conociéndole a través de cómo Dios se ha dado a conocer. Ahora, al acercarnos a la palabra de Dios, nos dábamos cuenta de que ese precisamente era el mensaje de toda la Escritura. Conoce a tu Dios. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo vas a adorarle? ¿Cómo podemos adorar verdaderamente a Dios sin conocerle? Esta base de la adoración nos conduce en el camino de la adoración a obedecerle. Y estuvimos viendo la relación entre estos aspectos. Conocerle, amarle y obedecerle. El que me conoce, el que me ama, mejor dicho, mi palabra guardará. Este es el mensaje en el Evangelio de Juan. Y hay una perfecta relación entre conocer a Dios nos conduce a amarle, porque conocemos cómo nos ha amado, qué ha hecho por nosotros, y ese amor nos lleva a la sumisión, a la obediencia. Y estos tres términos están perfectamente relacionados. Así que el camino de la adoración, cuando la base es la palabra de Dios, es ineludiblemente la obediencia. Sí, tenemos dos aspectos de la adoración: la sumisión, la obediencia. Pero también adoramos a Dios, no solo teniendo a Dios como centro y la palabra como base para la adoración, sino un aspecto más que estuvimos viendo el otro día, era el medio por el cual adoramos. Dice el Señor que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa palabra en espíritu estuvimos viendo que significaba varias cosas. Estaban implicadas varias cosas. Una, la naturaleza misma de Dios. Dice el mismo pasaje de Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Y la única manera de acercarse a Dios es también en espíritu. Es la naturaleza misma de Dios que hace posible que haya esa relación y esa adoración. Pero también nos habla el espíritu de la necesidad de ese nuevo nacimiento. Hemos nacido en la carne, pero si no nacemos en el espíritu, no hay posibilidad de entrar en la esfera donde poder comunicarnos con Dios. Así que es necesario nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios.
puede tener cierta idea de Dios, puede conocer ciertos aspectos de Dios, pero hasta que no nace de nuevo no puede establecer esa relación única de adorador con Dios. También estuvimos viendo que adorar en espíritu tiene que ver con la acción propia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el adorador lo que hace es no solamente ponerle en contacto con Dios, sino algo muy importante, y es que esa adoración la hace aceptable a Dios. Orar no sabemos cómo conviene, pero el Espíritu clama dentro de nosotros con sonidos indecibles. De tal manera que ninguna de nuestras oraciones estuvimos viendo que puede ser descartada por defecto de forma delante de Dios. El Espíritu traduce nuestra débil y nuestra pobre adoración en algo que es aceptable a Dios. Y esa labor del Espíritu Santo en nosotros tiene que ver con adorar en el Espíritu Santo. Y, cómo no, si llamamos al Espíritu Espíritu Santo es porque también quiere imprimir ese carácter santo en los que adoran a Dios. No quiere que adoremos de cualquier manera, sino respondiendo al carácter del Espíritu de Dios. Por eso nos habla también de que el adorador está en ese camino de santidad, emulando al Espíritu Santo en su vida. Y tenemos, por tanto, ese tercer aspecto, que es que cuando el Espíritu Santo es nuestro medio en la adoración o de la adoración, somos conducidos en una vida de santidad. Y hemos conocido entonces otro aspecto más que está implicado en la verdadera adoración. Un verdadero adorador es aquel que somete completamente su vida a la majestad y a la soberanía de Dios, que obedece la palabra revelada, que adora a Dios en santidad, en un modo de vida que responde al carácter del Dios que adora. Y en este día vamos a dar un paso más en ese camino y actitud del adorador, el camino de la adoración. Así que os invito a estudiar algo del acto mismo, el acto supremo de la adoración. ¿Qué es lo que